Ponente que está en el programa, que es Fernando Carreón, pero vamos a empezar con el doctor Roberto Evenschutz para tratar de cerrar esta última pregunta al inicio. El doctor Evenschutz es investigador titular de la UAM Xochimilco, ¿verdad? ¿Es de la UAM Xochimilco? Sí. Él tiene más de 100 publicaciones en artículos nacionales e internacionales, es autor y coautor de varios libros sobre desarrollo urbano y vivienda, ponente en múltiples seminarios, congresos en México y en el extranjero, y director de también numerosas tesis de maestría y doctorado. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación, miembro de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente de la Junta de Honor de Forópolis, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, etcétera. Si leyera todo el currículum, nos quedaríamos aquí bastantes horas más. Entonces, le doy la palabra al doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Espero que se oiga algo con la lluvia, sí. Entre la lluvia y la comida, a ver si no nos dormimos todos. Yo tengo un par de aclaraciones que hacer con relación a la invitación, agradeciendo la invitación que por conducto del doctor Iracheta me hicieron. Primero, él me había pedido que el tema de la presentación fuera 25 años de investigación urbana en México. Yo le cambié lo de investigación por lo de política urbana, que me siento más cómodo con el asunto. A pesar de tener 25 años en la academia, me sigo considerando planificador más que investigador. Y esta es la razón de que nos estemos metiendo más en las cuestiones de política urbana. La segunda aclaración es que no es una ponencia personal. Ensayamos la posibilidad de conjuntar las opiniones de 10 planificadores, todos ellos con un reconocimiento y una trayectoria importante en México, y hicimos una grabación con cada uno de ellos para ver hasta dónde había coincidencias y posiciones afines en lo que todos opinábamos de la política nacional en materia de desarrollo urbano. Y bueno, el resultado es lo que está apareciendo aquí. La mecánica para hacer el trabajo consistió en plantearle a cada uno de los autores 7 preguntas concretas. La primera se refería a cuáles han sido las ideas fundamentales que han permeado el desarrollo urbano en México. La segunda, cuáles son los hitos o los acontecimientos más importantes que han sucedido en México en torno a la planeación urbana, no en los 25 últimos años, sino aproximadamente en los 80 últimos años. Preguntábamos también cuáles han sido las instituciones que han surgido de estos procesos de planeación y de política urbana en México, los protagonistas que han tenido responsabilidades importantes en estos acontecimientos, y posteriormente lo que puede ser más importante, que son lo que consideramos que son logros, que son avances de la planeación urbana en el país, las consecuencias o los fracasos que se han tenido en la planeación. Van a ver ustedes que ahí la lista es muy larga. Y finalmente, algunas ideas sobre cómo vemos el futuro, es decir, qué pensamos que se puede hacer en términos de planeación urbana para superar los conflictos o las deficiencias o los fracasos que hemos identificado. Gracias. Bueno, entonces, un poco y aprovechando el magnífico marco que nos dejaron quienes intervinieron en la mañana, con esta visión mucho más rigurosa y seria, profunda, de las condiciones de la globalización y la situación internacional que está dando una serie de lineamientos, digamos, teniendo eso como marco,
yo diría que vale la pena hacer un repaso muy general de cuáles son estas ideas fundamentales que han incidido en la práctica de la planeación, no solamente en la investigación en el desarrollo urbano, sino en las decisiones en la práctica. Bueno, yo diría primero hay un par de influencias muy importantes que parten de Europa y de los Estados Unidos, que tienen que ver con las cuestiones más conceptuales de diseño, es decir, cómo debe ser la ciudad moderna, es decir, las ciudades jardín, los ensanches de España, las cuestiones planteadas por el Le Corbusier y el SIAM, todo este congreso, las nuevas ciudades inglesas y francesas, y después la influencia de los Estados Unidos del zoning, de la especialización en los usos del espacio, la ciudad de los automóviles y las grandes carreteras, y en ese contexto la aparición de la Escuela Ecologista de Chicago, que conceptualmente avanzó mucho, pero que en la práctica de la planeación en México ha tenido muy pocos efectos. A esto habría que sumar, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, habría que sumar muchas otras ideas y corrientes de pensamiento que inciden en la práctica de la planeación. Toda la ideología de la Revolución Mexicana, el Estado benefactor que aparece como posición de gobierno, las ideas marxistas que estaban en el contexto y que han influido mucho en la forma del trabajo, la Revolución Cubana, que tuvo una influencia muy directa en el quehacer de los planificadores, el 68 en México y en el resto del mundo, que también hizo una revolución en los temas de la vida cotidiana y de la toma de conciencia de la sociedad sobre los problemas cotidianos. Y bueno, de ahí surgen cuestiones como el ejido, como la presencia de los planes quinquenales soviéticos que se traducen en los planes nacionales y los programas nacionales y toda esta estructura de planeación que se tiene todavía en la legislación mexicana, y una serie de reivindicaciones sociales como el reconocimiento de la función social del suelo. Hay otras corrientes que van en paralelo y que también influyen y que es importante tomarlas en cuenta, como los temas de la Iglesia de la Liberación, la Iglesia progresista, que influye en muchas de las gentes que trabajan en estos campos y de donde vienen muchas de las actitudes y de las actividades del trabajo comunitario, de la vivienda progresiva, las ONGs que se han dedicado a la asesoría y al apoyo a la vivienda, y en fin, las primeras cooperativas, la organización social para enfrentar los problemas de la vivienda. El movimiento zapatista, mucho más recientemente, que deja también una secuela, y de pronto van apareciendo estas nuevas ideas de la globalización y el neoliberalismo que tienen un efecto muy importante en el desarrollo urbano y en las políticas nacionales para el desarrollo urbano. Es decir, hay una orientación fundamental al mercado, se concibe la planeación como una actividad de planeación estratégica, extrapolando un poco la visión empresarial de la planeación para aplicarla a la planeación urbana por parte del Estado. Un tema fundamental que es la conformación de la vivienda como un sector, esta separación bastante violenta de la visión del desarrollo urbano como este gran paraguas que envuelve a todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo urbano, para convertir a la vivienda en un sector por sí mismo, con una lógica particular, con una visión muy inmediatista y con una orientación simplemente cuantitativa, independientemente de las condiciones sociales y los requerimientos de la población.
Los cambios que se dan hace un par de decenios en los artículos 27 y 115, que revierten de alguna manera logros importantes del proceso revolucionario. Uno de los elementos fundamentales, eje básico de la revolución, que era la constitución del ejido y las características inalienables de la propiedad ejidal y la no posibilidad de renta, ni de venta, ni de transferencia, se cambian. El ejido, por decisión de los ejidatarios, puede ser privatizado y entrar en el comercio normal inmobiliario. Y el 115 constitucional, que todos aplaudimos cuando se reformó, porque todos creemos en el federalismo y en la importancia de fortalecer a los gobiernos locales, pero que en la interpretación que se hizo ya en la política real consistió en la desaparición total de las responsabilidades de la Federación en las materias del desarrollo urbano. En los últimos años han empezado a nivel mundial y en México particularmente, están retomando fuerza ideas que durante mucho tiempo estuvieron de alguna manera latentes y que ahora están teniendo un espacio nuevo que esperamos puedan reorientar las decisiones y la política pública que está establecido. Estas ideas en torno a la ciudad compacta, en torno al transporte público, al transporte no motorizado, cuestiones de sustentabilidad como uno de los elementos fundamentales en la concepción del desarrollo urbano, y me refiero a sustentabilidad como lo planteó el doctor Sarukhan, no solamente en términos verdes, en términos ambientales, sino la sustentabilidad en las tres dimensiones, en la económica, en la social y por supuesto en la físico-ambiental. Y las últimas corrientes del neoinstitucionalismo que están tratando de redefinir la función del Estado en relación al desarrollo urbano y están poniendo el énfasis en la necesidad de tener una concertación social, política en relación a la forma de ordenar las ciudades y a la forma de definir las políticas urbanas. Bien, aquí hay una relación de fechas, de acontecimientos, no la voy a ver en detalle, pero si vemos que empezamos en el 1926 y acabamos en 2010, ha habido un número muy importante de acontecimientos a lo largo de la historia en donde la visión de la política urbana ha ido modificándose, ha ido cambiando, se ha ido ajustando y de alguna manera ha tomado elementos de todas estas corrientes anteriores que yo mencioné, de las ideas. O sea, en el caso del territorio físico, las cosas tienen una dinámica distinta a las decisiones en el ámbito social y sobre todo en el económico. Las ideas se van traslapando unas a otras, van conviviendo unas con otras y tenemos inercias muy fuertes que todavía aparecen en el territorio al mismo tiempo que aparecen ya vestigios de nuevas ideas, pero no pasamos del 1 al 2 como si fueran compartimentos estancos. Hay una realidad mucho más compleja que traslapa muchas visiones de manera simultánea. Voy a detener un poco, sí, en lo que se refiere a las instituciones, porque esta presencia de las instituciones nos habla mucho de cuál ha sido la actitud y la posición, sobre todo del gobierno, para enfrentar, orientar estos problemas. Aquí aparece en primer lugar la Comisión Nacional de Irrigación. Esto es por los años 20, 26, recién terminada la revolución, con una visión todavía de un país muy agrario, en donde la gran prioridad era el aumentar la productividad, dar empleo, distribuir la tierra y dar condiciones a la población para poder
avanzar en el desarrollo. Desde esos tiempos y tal vez un poco adelante, en la Universidad Nacional aparecen ya algunas preocupaciones sobre el desarrollo urbano, empiezan las primeras discusiones sobre la formación que tienen que tener los arquitectos y la necesidad de tener por lo menos una cátedra de urbanismo para entender lo que pasa en las ciudades más allá de la pura forma y del diseño del edificio. Y bueno, esto conforme pasa el tiempo, en la UNAM empiezan a aparecer muchas otras dependencias que empiezan a profundizar en el tema urbano. Están el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Geografía, el Instituto de Ecología, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, el Programa Universitario del Medio Ambiente. Digamos, son todas estas instancias que aparecen en esos años, entre los años 30, 50, van generándose estos nuevos espacios de discusión, de información, de investigación, que empiezan a aportar ideas para la planeación urbana. El Colegio de México es probablemente la institución más prestigiada en el campo. Por los años 60 ya el Colegio de México tiene el Centro de Estudios Demográficos. Este Centro de Estudios Demográficos se convierte en Demográficos y de Desarrollo Urbano, y mucho más recientemente en medioambientales también. O sea, el organismo va evolucionando conforme se van discutiendo las ideas y va reflejando lo que sucede en la realidad, en la visión de los problemas. Y bueno, el colegio da pie para la creación, aunque sabemos que no son dependientes los colegios estatales del Colegio de México, sí hay una influencia, hay una inspiración en el Colegio de México, y empiezan a multiplicarse los colegios, como el caso del mexiquense. En otras instituciones, si hacemos un recuento muy rápido, el Politécnico Nacional tiene ya espacios de discusión de estos temas. El CIDE, que es una institución también de creación bastante reciente, tiene una visión ya muy especializada, sobre todo hacia los gobiernos locales. El PUEM en la UAM tiene una posición muy clara de ser una primera institución interdisciplinaria en donde se está tratando de atender el problema en términos metropolitanos, más allá de la visión profesional, sectorizada. Se está tratando de orientar las cosas con una visión mucho más orgánica. En la propia UAM, en la Unidad de Azcapotzalco, se desarrollan mucho los temas de sociología urbana. En Iztapalapa los grupos de cultura urbana. En fin, empiezan a complementarse con visiones especializadas esta visión de todos los problemas urbanos. Hay una serie de universidades estatales que empiezan también a formar gente en los temas del desarrollo urbano y a investigar seriamente en cuestiones del desarrollo urbano. En Jalisco se empieza a dar una tradición muy importante. Tal vez Jalisco tenga la historia más interesante en términos de gestión urbana. Jalisco ha sido muy consistentes en tener una visión participativa desde los años 50 probablemente, en que los consejos de colaboración en Jalisco han tenido una fuerza real, han sido instrumentos que han logrado obtener recursos, han definido obras, han llevado a la práctica misma la planeación a partir de una visión colegiada en donde participan los distintos grupos de interés en la ciudad. Muy recientemente también en Jalisco se ha logrado el tener una comisión, un consejo metropolitano real, es decir, este consejo está operando,
tiene la representación de los distintos municipios que participan en el proceso metropolitano, participa el gobierno estatal también, pero es un espacio real de coordinación, de toma de decisiones, de programación conjunta, que sin ser perfecto todavía y sin tener una decisión total sobre el ejercicio de los recursos, es ya un instrumento real que está operando. A diferencia de lo que ha sucedido en el caso de la Ciudad de México, en el Valle de México, en donde ha habido esfuerzos importantes, tal vez el punto más avanzado en el caso del Valle de México fue cuando se aprobó el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que es una aprobación que fue hecha por el gobierno del Estado de México, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, y que fue publicado en los diarios oficiales, pero que en la práctica sabemos que no ha sido la base para la toma de decisiones. No ha habido una instancia que coordine las acciones en función de este plan y las decisiones se siguen tomando de manera individual en cada uno de los espacios. Tenemos algunas otras instancias interesantes que se han creado a lo largo de estos años, instancias de reflexión y de discusión y de formación de ideas, como fueron en su momento la SIAP, la Sociedad Interamericana de Planificación, de donde surgió la Sociedad Mexicana de Planificación, que lamentablemente dejó de existir casi simultáneamente con la SIAP, y dejó un hueco muy grande de este espacio plural de discusión y de confrontación de ideas en relación al desarrollo urbano. Afortunadamente eso lo estamos tratando de resolver ahora con un nuevo organismo que es la Forópolis, en donde con las mismas preocupaciones hemos buscado que se integren quienes están interesados en los problemas urbanos, no exclusivamente los académicos o los funcionarios que tienen a su cargo algún tipo de responsabilidad, sino todos aquellos que tengan algún interés en el tema urbano, los grupos sociales, de modo que haya una participación y una discusión de estos temas de manera más amplia. Otro tipo de organismos también han existido en estos tiempos, los COPLADES y los COPLADEMUN. Son instancias que en su nacimiento fueron muy interesantes. Lamentablemente ahora parece que están bastante burocratizadas y la inercia las ha llevado, pero fueron concebidas como instancias reales de coordinación local, es decir, espacios donde las dependencias de los distintos ámbitos de gobierno se juntaban para discutir sus puntos de vista, sus programas y acordar conjuntamente las relaciones que debiera haber entre estos distintos programas. En muy buena dimensión, las preocupaciones que se discutían en los COPLADES originalmente eran sus impactos territoriales, es decir, cómo las acciones de cada una de las instancias de gobierno tienen que estar físicamente localizadas y cómo es que esta localización pudiera confrontar las posiciones de otras decisiones. Y bueno, estos COPLADES y COPLADEMUNES eran los espacios para la discusión, para el acuerdo de las estrategias. La SAOP aparece como un espacio muy importante que reúne en un momento dado prácticamente todas las responsabilidades que tiene el gobierno federal en términos territoriales. En esta secretaría se logra integrar la planeación con las obras públicas, con el control del territorio federal, con las cuestiones históricas de monumentos y sitios de monumento, las cuestiones del agua potable, las cuestiones de prevención de desastres, la ecología urbana. Digamos, era una secretaría muy fuerte, muy armada, con esta visión integral de todo aquello que tiene que ver con el territorio nacional.
Su vida es de 6 años exclusivamente. La siguiente administración empieza a debilitarse esta visión integrada del territorio. Las obras públicas vuelven a su situación original de ser una secretaría independiente, se pierde la vinculación de la decisión entre planeación y obra pública, se le empieza a dar una fuerza muy importante a la parte ambiental, se crea una subsecretaría del medio ambiente y muy pronto en el siguiente paso que da esta secretaría, que en ese momento se llama SEDUE, se convierte en SEDESOL, la parte ambiental desaparece y se constituye en una nueva Secretaría de Estado con una mucho mayor fuerza, mayor presencia, mayor capacidad de difusión y con una posición de menos enfrentamiento entre las estrategias territoriales y lo que es la lógica sectorial que ha venido prevaleciendo a lo largo del tiempo en el resto de las dependencias. Más recientemente, está también como institución CORET. CORET es una instancia que yo digo que es una aberración jurídica, crear una instancia para regularizar lo que es irregular, parte de la idea de que tenemos que crear primero la irregularidad para poder entonces a consecuencia regularizar las cosas que están mal. Entonces, esta aberración jurídica tiene 35 años funcionando y va para muchos más. En el campo de la vivienda surgieron en su momento una serie de instituciones muy importantes, Infonavit como la más grande entre ellas, que han tenido funciones que también han ido cambiando conforme estas ideas que yo planteaba al principio han ido evolucionando. De ser instancias de atención directa a la vivienda, de construcción de vivienda y adjudicación de vivienda, han ido convirtiéndose en instancias exclusivamente financieras dedicadas a dar crédito para la vivienda a quienes cumplen los requisitos que estas instituciones plantean. Por supuesto, la población no asalariada y que gana de 3 salarios para abajo, que es más o menos el 65% de la población, está fuera de estas instituciones y está fuera de los canales institucionales de atención con crédito. Poco más adelante en el tiempo aparece lo que ahora conocemos como los Simplanes. En su momento yo diría que el precursor de los Simplanes fue precisamente el Estado de México con la constitución del Instituto Auris. Auris fue un primer Implan prehistórico en donde se conjuntaban en una misma institución funciones de planeación, funciones de regularización y más que de regularización, de creación de reservas territoriales y, en fin, una serie de instituciones muy importantes que después fueron teniendo un nivel federal y que han tenido un impacto muy grande en el país. Bien, al final de esta lista aparecen las organizaciones sociales que han tenido una fuerza también muy importante, que son bastante recientes, de los años 70, 80, y que han empezado a tener una presencia de organización independiente, de posición independiente y de defensa y de promoción de acciones en beneficio de sus propios asociados, con una visión muy avanzada en muchos casos. No en todos, lamentablemente, así como en el resto de las instituciones que yo mencioné, también en este tipo de instituciones se dan cuestiones de liderazgos no legítimos y de corrupción, como se da de una forma muy importante en las instituciones de gobierno. Bien, hay una serie de protagonistas
vale la pena mencionar sus nombres, yo no voy a verlos con detalle, pero son personas que cuentan, que han estado atrás de estas decisiones, que han estado acompañando y empujando la creación de las instituciones y que de alguna manera han dejado su huella muy importante en el quehacer en el campo. Perdón. Me fui a los fracasos. ¿Perdón? Esta cosa no funciona. Bueno, voy a mencionar rápidamente algunos de los logros que me parecen fundamentales. No va a haber tiempo de comentarlos, pero por lo menos rápidamente leer. En estos años, ¿qué se ha logrado? Bueno, hay una serie de proyectos precursores, cosas concretas como haber incursionado en vivienda indígena en algunas vecindades, en cooperativas, en hechos concretos, pequeños a lo mejor, pero que ya empezaron a marcar pautas de por dónde pudieran ir las cosas. Se creó un marco jurídico, una serie de instituciones, se definieron conceptos, metodologías, se capacitó gente. Todas estas cosas imperfectas que están en proceso de modificación, pero que son aportaciones importantes que ya se tienen y no se tenían anteriormente. Los planes mismos, los programas nacionales de desarrollo urbano, los de vivienda, planes municipales, de centros de población, unos buenos, muchos malos, pero que son precedentes y que empezaron a generar la costumbre de que hay que planear y hay que tener en cuenta estas previsiones para el desarrollo urbano. Avances tecnológicos, alguna incidencia que es muy difícil identificar como efectos de una política, es decir, las causas son muy difíciles de establecer, pero el hecho es que en paralelo o posterior a estas primeras aplicaciones de política, se ha reducido la migración. Las grandes ciudades han dejado de crecer a las tasas que crecían antes. La preeminencia de la Ciudad de México ha disminuido radicalmente. Tenemos un país mucho más equilibrado en términos de desarrollo urbano, con muchísimos problemas todavía acumulados. Se han constituido, en últimos tiempos esto lamentablemente se ha perdido, la parte de reservas territoriales en su momento fue muy importante y bueno, se ha apoyado a la autogestión de la vivienda y la investigación en muchos campos. Los fracasos, perdón, insisten, los fracasos son muchos, no me voy a detener en ellos, están muy conocidos, ya mencioné yo algunos. Tal vez lo más significativo habría que decir aquí, hay 5 millones de viviendas vacías, de un parque nacional del orden de 25 millones, o sea, el 20% de las viviendas del parque habitacional nacional está vacío, y esto se debe en muy buena medida a errores que ha habido en la administración, en la gestión, en el otorgamiento de viviendas, en la localización de las viviendas, en este tipo de nuevos conjuntos habitacionales que se están haciendo a 40 kilómetros de distancia de las ciudades, con la única razón de ser de que es un negocio privado maravilloso, el comprar un rancho, conseguir el uso del suelo comprando a las autoridades municipales y automáticamente multiplicando por 10 o 20 el valor original sin haber metido un solo centavo. Es decir, este proceso sigue en pie, se sigue desarrollando, hay miles de viviendas que se construyen todos los días en el país con este mismo proceso y no hay todavía medidas que lo paren. Es decir, empieza a haber una preocupación precisamente porque hay 5 millones de viviendas vacías. Si no fuera por esto, seguiríamos en esta misma inercia de la especulación inmobiliaria. El otro tema también es muy preocupante. Tenemos 200,000 localidades. 200,000 localidades menores de 2.500 habitantes, una población dispersa
donde los costos de atención, la infraestructura, las posibilidades de equipamiento son prácticamente imposibles, y en lugar de que haya disminuido esta dispersión y que hayamos logrado concentrar a la población en mucho menos número de localidades, las localidades han crecido en los últimos 20 o 30 años, se han duplicado el número de localidades dispersas en el territorio. Bien, quisiera nada más para terminar mencionar algunas ideas de lo que pensamos que pudiera ser la visión del futuro. Está claro, no hace falta insistir más, lo comentó el doctor Sarucán desde el principio esta mañana, se ha estado reiterando con los distintos ponentes a lo largo del día. La tendencia actual es insostenible. Es decir, la forma del desarrollo que tenemos no solamente es insostenible en términos internacionales, internamente, en términos urbanos, no podemos mantener esta forma de vivir. Ahora, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Es a donde apuntan algunas de estas ideas, ¿no? Y sin entrar en el detalle de ellas, los caminos no son fáciles, los intereses que están detrás de la forma en que se están haciendo las cosas son muy grandes. Estos intereses se manejan siempre en un doble discurso. El discurso público siempre es muy conciliador, muy abierto, muy sustentable, muy verde, muy de nuevos desarrollos, y en la práctica lo que prevalece sigue siendo la especulación, sigue siendo esta visión privada, particular, y esta visión individual y de corto plazo para la atención de los problemas. Las salidas que ahí están planteadas pueden sonar utópicas o hasta inocentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que sin participación de la gente, esto no tiene salida. Si la gente no asume sus responsabilidades, si la gente no participa, no se compromete, no se organiza y no solamente exige que le resuelvan las cosas, sino que asume responsabilidad en la solución directa de las cosas no van a cambiar. Es decir, necesitamos, dice ahí en la última frase, sacar a la planeación de los libros y convencer a los políticos de su vigencia. Es decir, no lo hemos logrado hasta la fecha. Los políticos no conocen la planeación, no creen en la planeación, tienen una visión de corto plazo y los problemas son cada día más complejos, cada día más difíciles de enfrentar y requieren forzosamente una visión de largo plazo, una continuidad en una estrategia que se asuma entre todos, y esto está todavía lamentablemente muy lejos de nuestra realidad. Hay experiencias interesantes, pero los fracasos pesan más que las experiencias, y el esfuerzo que hay que hacer para revertir la tendencia que tenemos tiene que ser muy grande y fundamentalmente centrado en este empoderamiento, en esta participación de la sociedad, si queremos que las cosas cambien. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar al doctor Alfonso Iracheta. Él es doctor en estudios regionales por la Universidad de Varsovia. Fundó la maestría en planeación metropolitana en la UAM Azcapotzalco. Es director fundador de la Escuela de Planeación Urbana y Regional, hoy Facultad de la UAM, y fue presidente del Colegio Mexiquense. Él es presidente nacional del Forópolis, miembro del Consejo Mundial Asesor de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat. Ha publicado también muchísimos libros, artículos sobre desarrollo urbano y planeación. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ganador del primer premio en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Ecuador y del Premio Estado de México de Ciencia y Tecnología 2009 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la palabra a Alfonso, gracias. Muchas gracias, Malí. Lo que voy a poner a su consideración es un análisis respecto al papel
que está teniendo la ciudad en estos procesos de globalización, enfatizando el caso mexicano y sobre todo las necesidades que nos plantea lo que yo denomino la crisis territorial y urbana de México, hacia dónde orientar esta crisis, cómo darle respuesta en términos institucionales. Para ello la he dividido en tres partes. Una primera, algunas notas muy básicas sobre globalización y ciudad, como para dar un contexto con relación a lo que ocurre en el caso mexicano. Enfatizar el tema de México como país urbano, guión metropolitano, con una serie de datos y de ideas que nos van poniendo o nos van dejando claro el tamaño del reto, y finalmente hacia dónde dirigir lo que me parece que es fundamental, una reforma urbana integrada que tome en cuenta los temas y los principios fundamentales que requiere nuestra sociedad. Primero, una primera idea con relación al primer tema es que hemos pasado en plazos cada vez más breves a procesos de mutación y de transformación de los espacios donde vive la gente. Hemos pasado de una ciudad claramente delimitada no hace muchas décadas a una ciudad prácticamente sin límites en la era global. Hemos pasado de un sistema urbano bastante claro, piramidal, que hablaba de tamaños, de rangos, etcétera, a otro que más bien opera en red y cuyas características no se miden necesariamente por el tamaño, sino por la influencia, las conexiones, las interdependencias, etcétera. Hemos pasado de un concepto muy tradicional de centralidad urbana a nuevas formas que ni siquiera hemos estudiado suficientemente, como las que planteo acá. El caso de la zona, llamémosle megalopolitana, del Valle de México, o el gran corredor del Bajío, que siempre nos preguntamos, bueno, es un espacio que tiene una serie de interdependencias, interrelaciones, y alguien pregunta, bueno, ¿y quién estará a cargo de esto? Y decimos, pues nadie. A nadie le ha interesado siquiera estudiarlo a fondo, y están ocurriendo fenómenos tremendamente agresivos para el ambiente, inclusive para las relaciones sociales y para la producción. A la 1, a las 2, a las 3. Una segunda cuestión que me parece que es central para ubicar el caso mexicano. Hablamos de ciudades globales de manera ya muy recurrente. El mundo está reorganizándose en términos de poder, teniendo como territorio base a la gran ciudad. Sin embargo, hay una diferencia muy clara en la cual debemos nosotros ubicarnos para entender qué es lo que está pasando en nuestro país, y en otros probablemente América Latina, evidentemente, y también de algunos de Asia y evidentemente en África. Pero hay una diferencia muy clara de una ciudad global con una que podríamos llamar megaciudad o macrociudad, como es el caso nuestro. Por una parte hablamos de un proceso de desarrollo, es decir, hay una historia de acumulación de decisiones razonables que van llevando a que la producción, la recuperación de la ganancia de la producción se traduce en infraestructuras, en mejor calidad de vida. Por lo tanto, podemos hablar algo más cercano al desarrollo que el caso nuestro, que sigue enfatizándose más bien la hinchazón. Es decir, nuestras grandes ciudades, no solamente la Ciudad de México, son producto más de una hinchazón que deviene de la inmigración, del precarismo que no para. O el tema de la disciplina, una disciplina urbanística que permite hacer más eficiente, más eficaz la ciudad frente a un modelo que crece desordenadamente, donde en este momento, en los últimos 25 años y más enfáticamente los últimos 15, han sido los mercados inmobiliarios, tanto el legal como el ilegal, los que determinan hacia dónde, cómo crecen nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque simplemente no hay reglas, o si las hay, no se cumplen. El tema del Estado de Derecho, una condición sine qua non para una ciudad global es tener garantías. Si ustedes quieren pensar tal vez para los inversionistas o también para la vida cotidiana, la pregunta que uno se hace en la ciudad hinchada, la mega ciudad, es que observamos que cada vez más es la informalidad, es la inseguridad y estas condiciones precarias las que tienden a romper con este posible equilibrio que nos da las garantías de una vida cotidiana adecuada. El tema de las infraestructuras,
aplicar recursos sistemáticamente para estar a la vanguardia en la actualización de los sistemas de movilidad, de los aeropuertos y todas estas cuestiones es una manera de ir impulsando un proceso para atraer mayor actividad y ser un nodo a nivel global, en telecomunicaciones, en muchas otras actividades profesionales o financieras. El tema nuestro es que siempre estamos detrás, siempre rezagados en infraestructura y no tenemos ese vínculo que nos permite aprovechar nuestro conocimiento, nuestra investigación, nuestras capacidades para poder impulsar una ciudad más adecuada. El tema de la movilidad interna y externa. Hoy en la mañana lo decía con mucha claridad el doctor Sarocán, Italia tiene más coches por habitante y sin embargo gasta menos gasolina y tiene menos problemas ambientales. ¿Por qué? Pues porque tiene un buen sistema de transporte. Es decir, no voy a enfrentar a la Fiat, pero voy a crear condiciones para que la gente utilice el coche lo menos posible y por lo tanto sea más razonable con relación al ambiente, con relación a la comunidad. En este momento México está construyendo cada día más pasos a desnivel, más periféricos, más espacio para el coche, cuando en Europa y ya inclusive en ciudades de América Latina le están quitando espacios a los coches. Y están ampliando la banqueta y están dejando espacio para la bicicleta y nosotros estamos haciendo, bueno, en esta ciudad creo que son 40 pasos a desnivel los que se han hecho en la zona metropolitana en los últimos años. Y finalmente el tema de la economía. No podemos hablar de una sociedad que pueda avanzar y desarrollarse, tener una influencia global si no tiene condiciones de suficiente solidez para atraer a otro que venga a hacer crecer esa economía, cuando estamos viendo que nuestras ciudades, bueno, gobernadores o jefes de gobierno se la pasan viajando por el mundo llevando el mensaje de que se puede invertir en mi ciudad con toda libertad. Que yo sepa, nunca el alcalde de Barcelona ha salido a ofrecer a la ciudad, al contrario, él más bien está diciendo, a ver, este no pasa por estas razones, este sí pasa. Es decir, hay una contradicción que nos está costando muy caro. La frase al final me parece que es central. América Latina, por falta de complementación, por falta de visión también de competitividad, de visión urbana, ha ido perdiendo espacios. Y lo malo es que lo están ganando otras ciudades, sobre todo el sur de los Estados Unidos, que están convirtiendo en las ciudades metrópolis de América Latina. Hay un tema grave de crisis global y crisis urbana. Estos serían, me parece, que los elementos centrales. La economía ha mostrado ya los límites del neoliberalismo. La economía global no está creciendo al ritmo que se esperaba. Hay un sobreendeudamiento generalizado. Los datos que nos daba hoy en la mañana el profesor Morales son muy claros. La explosión de la demografía sigue siendo sumamente agresiva. Estamos hablando de cerca de 9,000 millones de habitantes en muy poco tiempo, en unas cuantas décadas. El crecimiento de esa población va a ser enfáticamente pobre y el 93% va a ser en países subdesarrollados. Es decir, los países desarrollados ya no van a crecer, todo el crecimiento va a ser en nuestros países. Ya inició la era de las migraciones, pero eso está generando una crisis cultural de confrontación en diferentes países. Nosotros sufrimos como país de esto, agrediendo a los centroamericanos y sudamericanos y siendo agredidos por los norteamericanos. Y qué decir lo que está pasando en este momento en Europa. Y el tema del ingreso y la pobreza que no cede. No cede porque la calidad de vida no es un proyecto que esté claramente establecido para el desarrollo de las ciudades. El tema del ambiente creo que lo puedo pasar, simplemente lo que dijo el doctor Sarocán nos dejó a todos, creo que atónitos, nos dejó con toda precisión los datos. Yo refiero aquí el reporte mundial recientemente emitido de ONU Habitat, que se denomina Cambio Climático y Ciudad. De ahí es que en mi papel de consejero de ese programa, tuve la oportunidad de estar en los debates y por lo tanto recuperar una serie de ideas que me dejan muy claro lo que dijo el doctor Sarocán. Es un hecho real y tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la crisis ambiental, en términos de responsables, bueno, 3/4 partes de los gases de efecto invernadero lo están produciendo las ciudades. Y son dos razones: la movilidad, es decir, el consumo de fósiles, por el coche, por el autobús, por el camión, y el cambio de uso del suelo. Es
decir, la destrucción de los ambientes medianamente naturales que se van pavimentando en el entorno de las ciudades. El tema de la urbanización, la población mundial ya en este momento es enfáticamente urbana, más de la mitad es urbana, y alcanzará 70% en el 2050. El tema es que estamos hablando ahora de modelos territoriales todavía no analizados suficientemente y menos planificados, como los que mencionaba de grandes regiones urbanizadas. Finalmente, el tema de las instituciones. Lo que nos debería de preocupar es que no hay instituciones para enfrentar esto. Ya otra vez tengo que regresar a lo que nos dijo Eduardo Morales. Están en crisis las instituciones globales para efecto del manejo de la economía, de las finanzas, pero yo agrego aquí el tema de que no hay reglas para coordinar la globalización económica, el flujo de los dineros, de la información, de los bienes de las personas, hacer transparente el poder político y controlar a las empresas transnacionales que están convirtiendo en los nuevos factores de poder. Y en el tema estrictamente urbano, la necesidad de desarrollar acuerdos y nuevas instituciones para impulsar ordenadamente las redes urbanas. Es un hecho la red urbana, pero Saskia Sassen hace apenas un año en una reunión en Estados Unidos que tuve oportunidad de estar, enfatizaba mucho esta idea de lo institucional. ¿Quién va a coordinar, a promover, a facilitar las condiciones para que el conjunto de ciudades que ya están operando sus flujos lo hagan de manera ordenada? Cuando quienes lo están decidiendo son las empresas transnacionales que establecen estos proyectos de producción a nivel regional. Paso a la segunda parte. México, país urbano metropolitano con fuertes tendencias a la crisis creciente porque no hay un modelo que lo resuelva. Este mapa muestra de un trabajo que está haciendo Sánchez Almanza en la UNAM para el gobierno federal, muestra los flujos de transporte terrestre. Me tomé la libertad de ponerlo en mi presentación porque muestra esta hipercentralidad y esta tendencia cada vez más fuerte a que el poder y buena parte de la economía se esté dando en el centro, con una tendencia a dislocarse hacia el centro norte. Es decir, la globalización está generando un impacto en el territorio al moverse del centro-centro, que era el Valle de México, a los corredores que denominamos del Tratado de Libre Comercio, cuyos datos son realmente impresionantes. Hablar del orden de 400,000 millones de dólares que se mueven en bienes, en mercancías, de ida y vuelta por estos corredores de México a Estados Unidos, estamos hablando de una economía que supera a casi toda América del Sur. Es decir, es un tema realmente grave. Este caso de las regiones urbanizadas, pongo aquí el Valle de México con el conjunto de metrópolis que la rodean, que se están conurbando entre ellas y que no hay un modelo que ponga orden en este sentido, ni siquiera una discusión seria al respecto. Aquí lo único que quise mostrar es la cantidad de municipios. Imagínense que la cantidad que hay, son como 500 y tantos municipios, simplemente cada uno tira por su lado, cada uno tiene su plan, cada uno es casi autónomo, el 115 les da la oportunidad de decir los usos del suelo, y cada uno quisiera tener su playa, su aeropuerto y su superuniversidad. Evidentemente el resultado es que no hay una visión armónica a nivel regional ni tampoco a nivel metropolitano. Y esto ocurre también a nivel binacional. El caso, pongo solamente el ejemplo de Juárez y El Paso. Ayer, ahora que estamos discutiendo la nueva Ley General de Asentamientos Humanos con el Congreso a nivel senadores y a nivel de diputados, ayer me llega un correo preocupante de parte de la vicepresidencia de Forópolis en Tijuana diciendo, están desapareciendo un artículo que ponía orden a la relación de las ciudades México-norteamericanas. Ah, caray, pues hay que discutir eso, hay que pasarlo al debate porque en efecto es un tema que para ellos se ha convertido en un asunto de vida cotidiana. La vida Juárez-El Paso o Tijuana-San Diego o San Isidro es una vida cotidiana que ya no está respetando ni la norma de este lado ni la norma del otro lado. Estamos creando un nuevo espacio, un nuevo territorio metropolitano que del lado mexicano no hemos considerado con seriedad. El tema de la urbanización en México, como dije al inicio, es sumamente fuerte. En este momento se estima que hay 383
ciudades que concentran 80 millones de habitantes y casi 60% de estas están viviendo en metrópolis. México alcanzará hacia el 2030 del orden de 150 millones. Nuestro cálculo, me lo estoy tomando de CONAPO, era por ahí de 140, pero con lo que nos dice el censo 2010, todo el mundo está reculando y a replantear los datos y es muy probable que estemos mucho más cerca de 150. Casi todo el crecimiento será urbano. No quiero decir que el campo está en jauja, al contrario, en el campo mexicano del orden de 30 millones de habitantes, todos son pobres. Sin embargo, las decisiones, el poder, los problemas mucho más álgidos se están dando en las ciudades. Por eso traté en este cuadrito de separar la población urbana de la población rural para que nos demos una idea cómo va a evolucionar el grado de urbanización. Vamos a llegar al 81% por ahí del 2030. En este gráfico lo que trato de plantear es los retos que está enfrentando la urbanización mexicana. Desde la década de 80, México crece muy lento y en los últimos 12 años, crece económicamente muy lento y en los últimos 12 años el producto por habitante ha crecido por debajo de la población. El resultado es que está agudizando la desigualdad. Las disparidades económicas entre las regiones se mantienen del orden de esos porcentajes, 60 en el centro, 30 en el norte, 10 en el sur, alimentando una concentración territorial de la economía de la población. La desigualdad en la distribución del ingreso no ha variado en 6 décadas. El estudio que está terminando el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nos mostró Sánchez Almanza hace unos días, es muy claro en ese sentido. Lo va mostrando año con año cómo esto se mantiene con pequeños picos en algún momento, pero se mantiene. Y esto tiene que ver también con los municipios. Si vemos la lista de municipios muy marginados de hace 15 años y los municipios, digamos, menos marginados o más ricos, prácticamente no ha variado la lista. Es decir, no ha habido un avance en esta distribución. Y en el caso de la competitividad, salvo 4 ciudades, 5, de las cuales 4 son fronterizas, están en rojo en el cuadro, todas las ciudades mexicanas, las más importantes, han perdido competitividad. Pero esto es un dato al 2010. Yo les aseguro que en un año Juárez, Tijuana, Monterrey han perdido fuertemente competitividad y la razón todo el mundo la conoce. Cerca del 90% del PIB lo producen ciudades y 70% corresponde a metrópolis. Es decir, la fuerza de la economía mexicana se está concentrando en las metrópolis y en las ciudades. Y esto lo voy a ir llevando en mi argumento a decir, ¿qué pasa cuando estamos hablando de ciudades en crisis? Pues, ¿qué va a pasar entonces con la economía? La economía mexicana se está terciarizando, pero cuando hablamos de terciarización estamos ocultando la informalidad. 6 o 7 de cada 10 empleos nuevos son informales y están caracterizados o considerados dentro de esta imagen del sector terciario. Globalización y desarrollo hoy significan ciudad, sin la menor duda. ¿Por qué? Pues por ahí se concentra todo, se concentra el poder, se concentra buena parte de la actividad económica, la directriz de todos los sectores de la economía, etcétera. Que hay algunos datos que nos dejan clara la situación del Valle de México y de la región centro. Sin embargo, también son las ciudades los espacios donde están concentrando la mayor parte de los problemas de competitividad, de cohesión social, de ordenamiento espacial, de sustentabilidad e incluso ya de gobernabilidad. Yo destaco estas causas. Me parece, Roberto fue muy enfático, la crisis de la planificación territorial, el abandono de un procedimiento que nos permitía ponernos de acuerdo y decir aquí va a haber esto, aquí va a haber aquello, se lo dejamos a un tercero que es el mercado. La cesión a estos mercados, particularmente los inmobiliarios, de las decisiones de localización más importantes. Ellos deciden dónde se ponen los hoteles, ellos deciden dónde se ponen los conjuntos habitacionales, dónde se ponen los centros comerciales, dónde se ponen las fábricas. No es el Estado, ni es el plan, ni mucho menos la comunidad a través de un acuerdo. No hay una política de movilidad urbana y mucho menos metropolitana. En todos los estados del país, ahora que tuve la oportunidad de reunirme con la gente del PROTRAM, que depende del FONADIN, que a su vez depende de Banobras, que es donde está la lana, donde están los 70,000 millones para infraestructura que tanto se han hablado en este sexenio. Hay 25 proyectos de Metrobús,
para el país, pero nada más hay dos funcionando, el de León y el de la Ciudad de México, y ahora arrancó la primera línea en Guadalajara. En este estado acabamos de actualizar el Plan Metropolitano del Valle de Toluca, y es sorprendente, en este sexenio se gastaron como 13,000 millones dicen en movilidad, de los cuales 12,900 y tantos se gastaron en paso a desnivel. Se cumplieron los compromisos, y el único compromiso no cumplido es el Mexibús de Toluca, donde además menos del 1% del recurso. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que la movilidad sustentable es un buen rollo de moda para poderlo discutir, pero no es una preocupación de fondo del Estado. Lo mismo ocurre con las políticas hidráulicas, ambientales, etcétera. Ya lo que dijo el doctor Sarucán fue suficiente. Los nuevos retos de la protección civil. Hoy estamos hablando, así como de 5 millones de viviendas desocupadas, de más de 1 millón de damnificados, que nunca los había habido en México en esta dimensión. El problema es que cada año vamos a tener más damnificados, porque cada año se sigue asentando gente en lugares de riesgo que se inundan o que tienen otro tipo de problemas. Paso al último punto. Ante esta crisis me parece que debemos luchar en serio, no solo desde el gobierno, nosotros estamos tratando de hacerlo desde la academia, desde organizaciones como Forópolis, que mencionó el arquitecto Eivind Schutz. Promover una reforma urbana, es decir, reestructurar la forma en que estamos produciendo, utilizando y destruyendo nuestras ciudades. Hay que cambiar este modelo. Me parece que los principios fundamentales para abrir boca tendrían que ser, primero, reorganizar las actividades socioeconómicas en el territorio bajo la premisa de localizarlas para que sean competitivas y complementarias, que se distribuyan de manera más equitativa sus beneficios, que se afecte lo menos posible los recursos naturales. Por otro lado, reconocer que el enfoque territorial del desarrollo es mucho más adecuado que el sectorial y la propia política macroeconómica. Es decir, estamos imaginando un gran plan nacional de muy largo plazo de desarrollo, pero de base territorial, que diga, ya que sabemos cómo podemos crecer, en qué actividades, dónde ponerlas, respetando el ambiente, como una premisa absolutamente fundamental. Y otro tema, un principio que hemos dejado de lado, hacer de la urbanización y la metropolización un proyecto, y no una consecuencia de nuestra imprevisión, porque así nunca vamos a dar el paso. Vamos a ser un país urbano, luchemos por eso, organicémoslo y que sea en los mejores términos posibles. ¿Cuáles son los temas, entonces, en concreto? Son estos. Paso rápidamente a mencionar cada uno de ellos. Estos estamos trabajando para que queden en una nueva legislación que esperamos sea aprobada en los próximos tiempos. El primer tema, sin duda, es recuperar la idea del derecho a la ciudad. Una ciudad que tiene que ser inclusiva, solidaria, que tiene que ser políticamente participativa, que debe permitir el disfrute de los beneficios de la urbanización, que tiene que ofrecer las características propias de espacio público y equipamientos para todos, que permite también rescatar sus espacios, sus valores paisajísticos, culturales, etcétera. Creo que es un primer tema absolutamente central. Y aquí una discusión fuerte a nivel nacional no implica necesariamente un conjunto de nuevos derechos constitucionales. Lo que implica es explicitar, alinear y organizar programáticamente lo que ya dice la Constitución, y que esto se traduzca en políticas, planes, programas y presupuestos. Todo el mundo habla de la vivienda digna, y todo el dinero de la vivienda lo está manejando la empresa privada, sin dinero para los pobres y que puedan hacer la producción propia de su vivienda. La mitad de la gente la hace como puede. El segundo tiene que ver con la visión territorial de la planeación del desarrollo. Ya lo mencioné hace un momento. Mientras sigamos teniendo una planificación que es espacial, es decir, los economistas de Hacienda, o de algún lugar, porque ahí no parece que se haga ninguna planeación, en algún lugar del gobierno federal, deciden y arman un plan nacional, un conjunto de programas sectoriales, y se empiezan supuestamente a aplicar. ¿Y quién le pregunta? O el señor de comunicaciones le pregunta al de ambiente, o el de salud le pregunta al de territorio, dónde poner las cosas, qué cuidar y qué no cuidar, cómo manejar los recursos. No hay, ni siquiera existe el debate, porque predomina lo sectorial y lo espacial no tiene fuerza. Por eso tenemos que reconocer
en esta reforma que tiene que tener una traducción en la legislación, en la administración, es decir, en las instituciones, estos temas como el desarrollo urbano como un asunto de utilidad pública, una visión territorial del desarrollo que contempla las regiones, por ejemplo, que es un tema que también está fuera en este momento de los debates a nivel gubernamental. Garantizar que existan consecuencias por el incumplimiento en el sistema de planes. Hoy yo puedo hacer un plan y garantizarles a todos ustedes para que voten por mí que voy a hacer ABC cosas, las que ustedes quieran. El tren México-Toluca ya va por la 4ª vuelta en este momento, pero hablamos del 7% de crecimiento anual en el gobierno de Fox, y hablamos de otras cosas en el gobierno de Salinas y en el gobierno de Zedillo. Es decir, cada quien juega ideológicamente con el proyecto de desarrollo porque sabe que si no se cumple no pasa nada, desde un presidente municipal hasta cualquier otro funcionario político. Si no hay consecuencias concretas, difícilmente vamos a tomar en serio estos documentos. Alinear los sistemas de planeación. En este momento tenemos 3 sistemas vigentes, que es planeación del desarrollo, planeación territorial y planeación ambiental, cada uno por su lado, con su ley, con su secretaría, con su plan. De hecho, plan nacional, tenemos que resolverlo. Cerrando este tema de la visión territorial, aquí me tomé la libertad de tomar de Julio García Coll estos 2 esquemas que me parecieron muy claros. El planteamiento de esta visión territorial, pasar de una megalópolis, un conjunto de N ciudades desestructuradas y casi 200,000 localidades, a un patrón polinuclear descentralizado, pero ordenado, donde los sistemas que aparecen en el mapa tendrían un sentido porque tendrían una vocación, tendrían una inversión, tendrían un compromiso de sus autoridades locales, y nos permitiría tener entonces esta frase que aparece a la izquierda: establecer el largo plazo en la planificación a través de esta gran estrategia territorial nacional que guíe a todos los demás planes y programas, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo de cada administración, porque lo tendría yo como ley aprobada por el Congreso, la estrategia nacional. El tema de la propiedad inmobiliaria se ha convertido probablemente en uno de los más relevantes, simplemente porque todo lo que pasa en el territorio pasa por los mercados de suelo. Si no hay un control de estos mercados, difícilmente podemos tener una visión entonces del territorio. Tener una política de suelo urbano explícita que reconozca las condiciones de interés público que tiene el suelo por encima del interés privado, que garantice la distribución de cargas y beneficios, es decir, que ofrezca suelo a los más pobres en localizaciones adecuadas y no como ahora que se van a los cerros o a las zonas que se inundan. El tema de la consolidación. Hablamos de consolidación en el sentido de priorizar la ocupación de los vacíos urbanos dentro de las ciudades, que en este momento ya suman como 200,000 hectáreas. León tiene 3,000 hectáreas vacías. Chihuahua tiene como 8,000. Toluca debe tener como 15 a 20,000. Guadalajara decía Esteban Guario, que en paz descanse, que eran como 40,000. Tienen infraestructura y nadie las ocupa porque están especulándose con ellas. Y el nuevo crecimiento está dando a 15 kilómetros. Es decir, es de locos este modelo. Decía Roberto, es insostenible. Totalmente de acuerdo. Eso implica regular la propiedad y generar áreas de suelo estratégico que serían estas para que por ley se puedan ocupar. El reconocimiento jurídico del fenómeno metropolitano. Aquí el tema es simplemente que México ya es un país enfáticamente metropolitano, tiene 60% de la población en las metrópolis, al margen de que sean las 56 que dice el gobierno federal, que no lo son, sino las 10 o 15 que sí lo son, pero ahí está casi, más de la mitad de la población, y no tenemos un estatuto que ponga orden, que garantice que los municipios se pongan de acuerdo, etcétera, etcétera. Bajo un principio que planteo ahí, primero que nada, la metrópoli es una unidad socioespacial, en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo ambiental. ¿Cómo es posible entonces que la gobernemos, la administremos y la planifiquemos en pedacitos de cada uno de los municipios? Bueno, simplemente no resulta, no tiene futuro. Cerrando el punto del fenómeno metropolitano, el tratamiento específico que debieran tener, la obligatoriedad de la participación coordinada de los municipios, el plan metropolitano que preceda a los planes municipales. Imaginemos un plan del todo, que es la región metropolitana del Valle de Toluca, y cada municipio ve ese plan, toma su parte y ya desarrolla su planificación. Podríamos por primera vez tener una visión amplia de ese todo metropolitano para luego planificar las partes. Y
otorgar lo que no tienen actualmente, condiciones a los municipios para que puedan crear organismos públicos, por ejemplo, institutos metropolitanos, observatorios metropolitanos, consejos, que permitan una participación mucho más aceptable que la actual, que tiende, en muchos casos tiende a cero. Instrumentos. Si no hay una instrumentación para ejecutar lo que ya se ha planificado, no tiene sentido la planificación. Aquí el planteamiento, no puedo entrar a detalle con ninguno de ellos, pero este conjunto de categorías son las que debemos de procesar. Afortunadamente hay suficiente claridad, conocimiento, investigación como para poder desarrollar esto, y ya hay una propuesta inclusive institucional a nivel de ley para lograrlo. ¿Cuáles serían los instrumentos a destacar? Nuevamente tengo que regresar al suelo. Los que aparecen aquí, que un poco los fui comentando y que también tienen que ver con una planificación efectiva y con el tema que paso ahora, que es el de la participación. Hoy hablamos en todas partes de gobernanza democrática, gobernanza de base territorial. A mí lo único que me queda claro es que el gobierno ya no puede con el paquete de esta complejidad urbana. Y no solamente es el mexicano, pero no me quiero referir al exterior. El caso mexicano es evidente, es clarísimo que no puede con este paquete. Requiere del concurso de la sociedad, pero entonces no se trata de gobernar para la gente, sino gobernar con la gente a través de un modelo que permita crear nuevas instituciones para una participación efectiva. Estas serían las condiciones que me parece que son las elementales para que pueda haber una verdadera participación social. Las nuevas estructuras, ya las adelanté, un poco los consejos, los institutos, los observatorios, que han mostrado cierta bondad, digamos, en la participación de los actores sociales. Y sin duda, la información, crear el sistema de información sobre el territorio que no existe. Creo que esta es la penúltima. Ya voy a cerrar. Luego viene la conclusión nada más. Las consecuencias, que como ya lo adelanté, puedo ser mucho más breve. Si yo prometo hacer esto y lo pongo en un documento que se llama plan, y ese plan es legal, y no cumplo, tiene que haber una consecuencia. Si el plan dice que esto va a ser verde, y yo cambio el uso del suelo, sin seguir los procedimientos o las condiciones que marca la ley, debo de pagar por ello. Cosa que en este momento prácticamente no existe. Ese planteamiento me parece que es parte fundamental de los temas. Concluyo, esta es la última. Yo creo que, sin menosprecio de la gravedad del medio rural, el caso mexicano, las ciudades y las metrópolis ya son el centro de prácticamente todo y del futuro del desarrollo de este país. La marginación que han enfrentado desde el poder público, su entrega a los mercados, ha llevado a que hoy estemos hablando de una ciudad, una metrópoli en crisis que está afectando el desarrollo, que está afectando la gobernabilidad y que está afectando la sustentabilidad. Esto se ha convertido, me parece, en un asunto de seguridad nacional. Ya los estudios que vinculan la criminalidad con el desarrollo o el antidesarrollo en muchas ciudades del país nos dejan claro. Ayer decía José María Gutiérrez, acá presente, uno de los grandes expertos en vivienda en México, en Juárez, en los conjuntos habitacionales que son producto de la política institucional, se están creando las nuevas bandas, las pandillas. Ahí están saliendo, ahí están formando las pandillas de Ciudad Juárez. Entonces hay una correlación fuerte con el tema de la seguridad y de la gobernabilidad. Cierro entonces con esta frase. Me parece que se requiere una estrategia nacional que permita recuperar a la ciudad mexicana, al territorio en general. En este concepto de la reforma tiene que tener entonces una visión de largo plazo, tiene que ser integral, no es un asunto de urbanistas y de geógrafos y de territorio, es de economistas, de sociólogos, de antropólogos, de ambientalistas, de todos ellos, y sobre todo tiene que hacerse con la gente, de una perspectiva corresponsable. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, Alfonso. Vamos a dar ahora la palabra a Carolina Pedrotti. Carolina es arquitecta y maestra en estudios urbanos y regionales por la UAM. Desde 2000 ha integrado equipos de investigación en instituciones académicas de Argentina y México, participando en proyectos sobre mercado de suelo y vivienda y también sobre evaluación de la política habitacional. Y actualmente se desempeña como profesor investigador en el Colegio Mexiquense. Carolina, a ver, se la pasamos nosotros. Buenas tardes.
El trabajo que voy a presentar se titula Política Urbana y las orientaciones de la política habitacional reciente en el Estado de México y está estructurado en 5 puntos que me interesa compartir. Siguiente. El primero es sobre el concepto de política urbana y su relación con el estudio de la vivienda. Si partimos de la premisa de que la política urbana es la intervención sistemática del Estado en los problemas urbanos que deriva de la orientación de las decisiones sobre la producción del espacio urbano, entonces el análisis del sistema político, así como del sistema de políticas, no debiera ser un referente externo de los estudios urbanos. La anterior, es la anterior. Sí, gracias. En México se reconoce que la relación urbanización y política se hace evidente a partir de la sanción de la Ley General de Asentamientos Humanos en 1976, cuando la regulación estatal del desarrollo urbano adquirió el estatuto de una cuestión incorporada a los temas centrales de la agenda política nacional. En este sentido, la política urbana formó y forma parte, por ejemplo, de los debates de la descentralización de funciones del Estado a las administraciones locales y de la gestión de los asuntos urbanos por parte de estas. Al mismo tiempo, y no solo para México, sino también en el contexto de América Latina, se ha manifestado una orientación o deslizamiento de la política urbana hacia la política social. Esto último encuentra justificación en la intervención del Estado en los procesos de configuración del ambiente construido, ya que más allá del tradicional fin de ordenar funciones y usos, su intervención se relaciona con los procesos de generación de renta y los modos de distribución o no de sus beneficios entre la población. Bajo esta concepción adquiere sentido la frase de Sepúlveda y Fernández Wagner que dice que las políticas urbanas, en tanto políticas públicas, constituyen el modo que el Estado tiene de regular la riqueza socialmente producida en el ambiente construido. Buena parte de la literatura que analiza las políticas urbanas refiere precisamente al fenómeno de la vivienda urbana. La vivienda, uno de los usos preponderantes e indispensables del espacio urbano, tiene como objeto de estudio una necesaria relación con la política que la sustenta. Por eso, quienes la estudian desde el enfoque de la política urbana reconocen que el objeto de estudio, en todo caso, es la política habitacional, sus resultados e impacto en el ambiente construido y no la vivienda en sí misma. Siguiente, por favor. Pareciera entonces un camino de ida y vuelta. Analizar la vivienda nos conduce al análisis de la política habitacional y de la política urbana en general. De igual modo, el estudio de la política urbana encontrará gran sustento en la investigación en vivienda, en los bienes y servicios del hábitat urbano y en las políticas que la regulan. En la propia gestión de la política habitacional existen 2 conceptos o dispositivos que están relacionados íntimamente. Uno es la noción de vivienda social, que supone la desmercantilización de la vivienda con fines sociales, y el otro es la noción de déficit de vivienda. Del significado, orientación, operación y complejidad en la medición que se le dé a estos, depende en buena parte el éxito de una política habitacional. Siguiente. El segundo punto lo denomino vivienda, dinámica demográfica, urbanización y suelo urbano, porque sin duda el fenómeno habitacional urbano está acompañado por 3 constantes históricas que inciden en el problema y que se asocian a la definición misma de vivienda. El primero refiere al acelerado proceso de crecimiento demográfico, ya que las necesidades habitacionales se determinan por transformaciones que sufren las principales componentes de la dinámica demográfica del país. La segunda refiere a la tendencia irreversible de este crecimiento concentrado en las ciudades, acelerando el proceso de urbanización, en especial en los países menos desarrollados. Y la tercera es la figura del suelo urbano, que tiende, por la sumatoria de las anteriores constantes, a ser escaso y a incrementar su valor. El suelo es el común denominador de las componentes del espacio urbano y, por tanto, el insumo sin el cual no puede construirse la vivienda. Por eso, sus características geomorfológicas y de localización, así como las condiciones de su accesibilidad por la vía del precio y opciones de financiamiento, determinan en gran parte las condiciones habitacionales de los distintos sectores socioeconómicos.
Si uno revisa las tres constantes en el contexto mexicano y mexiquense, su relación con el fenómeno habitacional queda más clara y justificada. En cuanto al crecimiento demográfico, durante los últimos 60 años, la población en México creció 5 veces. De poco menos de 26 millones en 1950, se pasó en 2010 a 112.3 millones. En el Estado de México, la cifra en 1950 fue de 1.4 millones de habitantes y pasó a poco más de 15 millones en 2010, es decir, creció 10 veces en 60 años. Respecto de la concentración urbana, en México, amén de los conceptos que definen una aglomeración urbana, se pasó de 84 ciudades en 1950 a 364 en 2000, con el reconocimiento, como lo decían anteriormente, de la conformación de un país que se ha vuelto urbano y tiende a ser metropolitano. Para el Estado de México, en 2007, 86.8% de la población estatal se asentaba en zonas urbanas. Y precisamente el índice de urbanización registrado en el Estado se elevó en más de 10 veces entre 1970 y 2000. Conceptos como el de explosión demográfica y urbanización salvaje han sido utilizados para describir este fenómeno. Finalmente, la incorporación del suelo a los usos urbanos ha sido objeto de singulares cambios que parten de transformaciones en la naturaleza jurídica, con ello en el comportamiento de los mercados inmobiliarios y, por supuesto, en los procesos y condiciones de formación del precio. Para el Estado de México, los datos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 2008 indicaban que la expansión urbana implica el poblamiento de 1.669 hectáreas anualmente. De 1993 a 2000 se incorporaron ordenadamente al proceso de urbanización 6.000 hectáreas, 855 anuales, y el crecimiento irregular se estimó en 5.700 hectáreas, 814 anuales, datos oficiales. Respecto del uso habitacional, las investigaciones que hemos realizado recientemente sobre la producción en la zona metropolitana de Toluca indican que de 1999 a 2010 se ocuparon 10.104 hectáreas para la construcción de conjuntos habitacionales. Estos 3 puntos deben indudablemente acompañar al estudio de la vivienda y la política habitacional, aun cuando su relación con el análisis habitacional urbano se ubique en el marco de la visión marxista, porque continúa siendo un contexto, si bien no suficiente, apropiado y necesario que permite avanzar en la comprensión de las decisiones de política habitacional en las ciudades. Aunque también se reconocen otros elementos de revisión que contribuyen a completar el análisis de los resultados de la política. Estos son, por una parte, el sistema de actores involucrados y sus relaciones, y por otra, el marco jurídico, administrativo y de gestión del desarrollo urbano y la vivienda. Eso es materia del siguiente punto. El tercer punto es la política habitacional reciente en México, origen, conceptos, actores y acciones. La revisión histórica de Sepúlveda y Fernández Wagner sobre políticas nacionales de vivienda en América Latina propone una clasificación que sitúa a la política habitacional reciente en México dentro de la tercera generación de políticas habitacionales de la región, gestada más o menos en los últimos 20 años, en el marco del profundo cambio que implicó el fenómeno de la globalización, con la emergencia de problemas como reconversión productiva, cambios en las condiciones de trabajo, supremacía